Bien, nos queda para terminar las hablas orientales de transición, en este caso el murciano. Bien, pues el murciano también tiene base castellana, al igual que el extremeño, pero toma elementos de la parte oriental peninsular, en concreto pues del aragonés, del catalán, sobre todo del valenciano, ¿no? con el que limita, y del andaluz, especialmente el andaluz oriental. Bien, pues el límite de las hablas murcianas. Digamos que podríamos incluso hablar de un conjunto de hablas, puesto que toman rasgos de diferentes dialectos, como hemos visto. Pues hay áreas pues que están influidas por esta habla de transición y que, aunque pertenecen a Andalucía, pues están muy relacionadas con el murciano, como son Vélez Rubio, el norte de Almería, Huéscar en Granada o Orsera al este de Jaén. O en tierras de Albacete como Tobarra, Ellín y Yeste, y en Alicante, Orihuela y Torrevieja, ¿no? Que son las zonas más cercanas a la región de Murcia. La justificación histórica de esta habla de transición, bueno, pues este territorio fue provincia visigoda, con lo cual tuvo contacto con este pueblo germano, lo que le va a suponer también unas características propias. Sabemos que en la zona de Cartagena, pues históricamente ha tenido una notable importancia, sobre todo en esta época. También estuvo bajo el dominio árabe, con lo cual pues, también recibirá influencia árabe. Posteriormente, con la reconquista, pues la toman los castellanos y llegarán pues precisamente de esta área aragonesa y catalana, ¿no? Esta repoblación que se produce entre los siglos XIII y XIV se da por parte de población que proviene de estas zonas peninsulares y también por su cercanía pues a Andalucía. Eso también va a influir determinantemente en sus características lingüísticas, incluso culturales. ¿Cuáles son los rasgos de las hablas murcianas? Bien, pues en este caso hacemos un poco la misma distinción que hacemos con el extremeño, y en cuanto a los rasgos castellanos que llaman la atención o que podríamos destacar, está la distinción SZ, como también se daba en Extremadura, la pronunciación tensa de J, algo que también es bastante particular porque sabemos que precisamente esta pronunciación se da en Andalucía oriental, pero no en Andalucía occidental, y también en las áreas de Castilla, con lo cual eso es un signo evidente de esta zona. Y la distinción entre las palatales, ¿no? Entre la eye y la ye en las zonas rurales. Bien, rasgos del origen aragonés. Pues encontramos el uso del sufijo ico-ica. Sabemos que este sufijo es propio del aragonés y propio también del castellano norteño oriental, es decir, este castellano que se ve influido por este aragonés, ¿no? Por este dialecto histórico. También se puede escuchar el sufijo iquio, pronunciado incluso con palatalización, es decir, con la che, zapaticio, en lugar de zapatiquio, o burricio o burriquio. Esto se da sobre todo en la zona de Vega del Segura. Encontramos aragonesismos léxicos, formas que provienen pues de ese aragonés y que se han mantenido, formas como abonico, para señalar pues algo que se realiza con cuidado, sin estridencias, algo que se hace de forma abónica o abonico. Bozo, para señalar la parte exterior de la boca, o guisque en el sentido de aguijón, que eso también lo veíamos que también se daba en Andalucía, provenía como aragonesismo. La conservación de las sordas intervocálicas que luego sonorizaron, a lo largo del tiempo pues aún se conservan estas sordas, ¿no? Acachar en lugar de agachar, ¿no? Ese sonido K que sonorizó en castellano, pues aquí se mantiene como sordo, o pescatero en lugar de pescadero. El uso de cual o cuala, la palatalización de L en posición inicial, de yengua, ¿vale? Que también veíamos en aragonés, o el uso de imperfectos en va, dormiva en lugar de dormía, sobre todo en cuanto a la tercera conjugación, donde no es habitual, ¿no? Este uso. Y el uso del artículo más posesivo más sustantivo, que también se da en leonés, se da en aragonés. La mijuana.
Bien, en cuanto a los rasgos meridionales o de influencia andaluza, pues tenemos la abertura vocálica, sobre todo en las localidades pues que limitan con Andalucía Oriental. Se produce también esta abertura una vez que se pierde pues la consonante final. Debilitamiento de la de intervocálica, bueno, esto es, aunque es generalizado, se produce en casos en los que no es tan común en otras áreas, formas como pedazo o piazo incluso, ¿no? Ese cierre vocálico en lugar de pedazo, y también a otras consonantes sonoras como cabeza en lugar de cabeza. El yeísmo urbano, y cada vez más en las zonas rurales, aunque aún se distingue, como ya dije antes, por influencia castellana. El ceseo con la S predorsal, sobre todo en el campo de Cartagena, y mientras que en la costa se puede escuchar el ceceo. Algo bastante curioso, ¿no? De ahí vemos exactamente esa influencia de diferentes dialectos. Puede producir la distinción, pero también el ceseo y el ceceo en una misma comunidad relativamente pequeña como es la región de Murcia. La pérdida de la consonante en posición final, mitad, verdad, estiércol, o la aspiración y asimilación de la S a la sonora siguiente. Esto también lo veíamos antes. Esgraciado en lugar de desgraciado, esbaratar en lugar de desbaratar, no sería en realidad, faltaría una S. Puede llegar a perderse y abrir la vocal anterior también, esto ya lo he dicho antes. La pronunciación aspirada de J, aunque es cada vez menos frecuente, porque sabemos que en la zona oriental, cada vez, sobre todo en el área de Granada, que es donde aún se mantenía una cierta aspiración, en Jaén no, en Jaén sabemos que se pronuncia tensa, pues cada vez está más extendida la velar, con lo cual esta pronunciación aspirada también pues se va a ir perdiendo en la región de Murcia. Y la neutralización de líquida, esa farta o ese olma en lugar de falta y de orma, es decir, ese rotacismo y landacismo respectivamente. Y algunos fenómenos catalano-valencianos, pues el ceseo con la S cóncava, es decir, con la S apical, ¿de acuerdo? Esa S castellana, en algunas zonas pues limítrofes con la comunidad valenciana, o con Albacete también incluso, porque puede también ser cierta influencia de esta zona. El uso de catalano-valencianismos léxicos, es decir, formas como bajoca por alubia verde, cavernera por jilguero, chular por silbar, llampo por relámpago o llanda como lata para asar. Y algunos adaptados, estos serían un poco tomados directamente, mientras que otros han sido adaptados como moria como niebla, ladriola por hucha o navarro por lubina. El uso del artículo en na en el norte, por contacto con el valenciano, na casa en lugar de la casa, y el uso de diminutivos en ete o eta, como chiquete, bueno, niñete o niñeta, por ejemplo. Bueno, es curioso los casos de ceseo, ¿verdad? Eso se da, por ejemplo, en la Vega Baja del Segura, que se da un ceseo con la S apical. Es decir, como veíamos en Fuente del Maestre en Badajoz, pues también se da un ceseo con esta S castellana en esta zona. Y también en el campo de Cartagena, que en esta zona sí que se da con la S predorsal, con la S propia del ceseo. ¿Y de dónde procede? Bueno, pues Muñoz Garrigós, que ha estudiado este fenómeno, indica que hay una clara influencia sevillana por la emigración que hubo para trabajar en la minería, mientras que César San Nicolás pues dice que puede ser también por el origen valenciano, por contacto con la población marinera, y pues ahí habría un cambio de articulación de apical a predorsal. O sea, digamos que aunque se realizaba la apical, pues el contacto con población venida de otras regiones y demás, donde, que hablaban plenamente valenciano y catalán, no tanto castellano, pues a lo mejor podría también haber influido en ese uso predorsal. Pero tiene más sentido que haya sido por la inmigración sevillana.
Bueno, esto es lo que también encontramos en el plano léxico arabismos, que eso no lo había señalado antes, formas como fardacho, como lagarto, o aljabega por albahaca. Algunos aragonesismos fónicos lexicalizados, por ejemplo, ansa en lugar de asa, ¿no? Pescatero, que ya lo había dicho, o súbito en lugar de súbito, ¿no? Con esa sorda en lugar de la sonora. El sufijo ico también lo había señalado ya. Y bueno, ¿qué es el panocho? Igual que hablábamos del chinato, para el caso de Extremadura, pues en Murcia también hay distintas pequeñas hablas, y una de las más famosas es el panocho. El panocho es el habla de la huerta de Murcia, es de una zona concreta de Murcia, una localidad específica. Pero a lo largo del tiempo en la literatura se ha confundido o se ha relacionado el panocho con el habla de Murcia en general, y no de esta zona en concreto. Y pues muchas veces para tratar de personalizar o tratar de caracterizar a personajes, por ejemplo, literarios que tenían un origen murciano, pues usaban rasgos o caracteres de esta habla, ¿no? De este panocho. Bueno, que se caracteriza de manera general pues por la inestabilidad vocálica, hacemos encierres, pero también, digamos, algunas asimilaciones y disimilaciones diferentes, la abertura de vocales por aspiración implosiva, esto también se da en otras áreas, la aspiración de palabras con efilacia latina, la aspiración de la S o el uso del diminutivo en iqueo, por ejemplo.